Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las personas presentes en este segundo café virtual organizado por la Comunidad de Aprendizaje en Inteligencia Artificial y la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Nacional. El tema que vamos a tratar en este segundo café virtual es consideraciones éticas y privacidad en la era de la inteligencia artificial. Y me complace mucho que quien nos acompañe hoy sea un estudiante de la Universidad Nacional, que, bueno, ya es bachiller, se llama Diego Barrantes Villalobos. Diego posee un bachillerato universitario en filosofía de la Universidad Nacional, un bachillerato universitario en enseñanza de la filosofía de la Universidad de Costa Rica y además es estudiante de la maestría en Filosofía Contemporánea de la UNA y estudiante de bachillerato de Sociología en la Universidad Nacional. Bueno, Diego hizo además su trabajo final de graduación de la maestría en temas justamente de las consideraciones éticas de la inteligencia artificial. Y por eso la comunidad de aprendizaje de inteligencia artificial lo invitó hoy a compartirnos algunas de sus ideas. Como ha sido la dinámica de este espacio, vamos a tener 30 minutos más o menos para que él haga una presentación y luego vamos a tener un espacio para preguntas que también tienen acá en el Teams un espacio de preguntas y respuestas o el espacio de chat para que puedan también dejar por ahí sus preguntas durante el espacio. De momento tienen los micrófonos deshabilitados, eventualmente, como vayamos viendo los temas de tiempo, puede que los habilitemos. Pero entonces, de momento, los dejo con Diego, que les va a compartir su presentación. Buenas tardes. Primero que todo, agradecerles el espacio y, por supuesto, felicitarles a nivel, pues, de organización de eventos de este tipo. Sé lo difícil que es, entonces felicitarles por otro lado. Y también, por supuesto, que el tema que nos reúne el día de hoy, inteligencia artificial, es, por un lado, bastante complejo y por el segundo, sumamente necesario conversar, reflexionar en torno al tema. Entonces, felicitarles y agradecerles. Como les comentó Marianela, el tema que traemos para el día de hoy son consideraciones éticas y privacidad en la era de la inteligencia artificial. Así que a continuación les comentaré una serie de ideas de todo lo que he estado trabajando en estos últimos 2 años. Intenté, por el espacio, ¿verdad? Que es tan corto, intentaré ser lo más preciso posible. Así que, bueno, mi presentación se divide en 3 módulos, los cuales los vamos a ir viendo uno a uno. El primero, pues, hace referencia más que todo a una relectura de la crítica a la razón instrumental a partir de la inteligencia artificial, que es una serie de ideas que es de lo último que he estado trabajando. Luego vamos a hablar un poquito sobre privacidad de información, luego consideraciones éticas y ya por último, pues, una serie de ideas en relación con una inteligencia artificial un poquito más responsable que lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, comenzando acá con el primer módulo, lo titulé Una relectura de la crítica a la razón instrumental a partir de la inteligencia artificial. Entonces, acá lo que me pregunté hace unos meses atrás, que estaba leyendo un poquito la Escuela de Frankfurt, y digo yo, bueno, pues acá hay algunos elementos que parece que son interesantes traerlo a la actualidad con el tema de la inteligencia artificial. Como toda postura filosófica, como toda corriente de pensamiento, como toda escuela de pensamiento, por supuesto que hay muchísimas críticas. Se le pueden hacer muchísimas a la Escuela de Frankfurt, pero sin embargo hay alguna serie de ideas que me parecen bastante interesantes traer a colación, al menos en estos momentos, ¿verdad? Entonces, pues considero que la filosofía de la Escuela de Frankfurt, particularmente desde el pensamiento de Adorno y Horkheimer, en dialéctica de la ilustración, ¿verdad? Nos ofrece un marco bastante crítico, quizás, para entender, pues, los dilemas relacionados con la inteligencia artificial y este concepto de razón instrumental,
¿verdad? Que podrías entender como una forma de pensamiento que busca una suerte de dominación y una suerte de control sobre la naturaleza y sobre la sociedad, y pues que en última instancia termina reduciendo muchísimas cosas a un medio para alcanzar un fin específico, ¿verdad? Entonces adquiere cierta complejidad que, por supuesto, es difícil de sobrellevar actualmente, pero no por eso significa que no haya que hacerlo. Entonces, la inteligencia artificial, lejos de ser una herramienta neutral, a mi parecer, puede ser vista en gran parte como una culminación tecnológica de esta lógica, pues, instrumental. Probablemente en el devenir de la sociedad humana van a haber otras, pero por el momento podríamos interpretarla como una suerte de culminación, ¿verdad? Entonces, este análisis no se limita a señalar los peligros de la tecnología sin más, sino más bien que explora cómo la inteligencia artificial, al optimizar toda esta eficiencia, todo ese control, más bien replica y exacerba estos procesos de alienación y de reificación que la ilustración por allá en aquellos años, en el siglo XVIII, pues nos prometía que se iban a superar, ¿verdad? Entonces, actualmente, pues hay como una suerte de interés de reducir a los individuos a datos, ¿verdad? Y a realidades muy variables, muy calculables. Entonces, la inteligencia artificial amenaza con eliminar alguna suerte de posibilidad de una razón crítica que se cuestione a sí misma y a sus propios fines. Entonces, si esto es así, más bien, si intentamos darle la vuelta, es precisamente necesario intentar crear una razón crítica que se cuestione a sí misma, que cuestione los fines y demás, ¿verdad? Entonces, en este sentido, esta crítica de Adorno y Horkheimer se convierte pues en una herramienta indispensable para reflexionar sobre todos estos desafíos de índole ético, de índole social e inclusive existencial que la inteligencia artificial presenta. Acá les traigo 5 puntitos. El primero es la objetividad como nueva forma de mitología. Entonces, acá podríamos recordar que Horkheimer y Adorno argumentaban, ¿verdad?, que la razón ilustrada, al rechazar el mito, más bien paradójicamente, creó una nueva mitología, la de la objetividad científica y la de la técnica, que parece ser en este momento que en inteligencia artificial es complicado decir que por sí misma es objetiva, sino que más bien está influenciada por una serie de datos, las cuales le nutren y que esos datos pueden ser que estén de alguna u otra forma sesgados, que estén de alguna u otra forma pues seleccionados adrede con algunos intereses de fondo que esta objetividad científica y técnica nos ha arrastrado durante tantísimos años, ¿no? Luego, en segundo lugar, el segundo puntito es la instrumentalización del sujeto humano. Entonces, esta crítica a la razón instrumental se enfoca en cómo esta degrada al ser humano, convirtiéndolo también en un objeto. Entonces, ¿qué tal si en algunas ocasiones la inteligencia, bueno, la puesta en práctica de esta tecnología de la inteligencia artificial nos está llevando hasta cierto punto por ahí? ¿Por qué? Porque a través de la recolección de datos, la recolección masiva de datos y el análisis predictivo, parece ser que algunas compañías, algunos estados, gobiernos y demás están entendiendo a los seres humanos nada más como perfiles de comportamiento, de patrones de consumo y de variables controlables, predecibles en última instancia también, ¿verdad? Luego, en tercer lugar, tenemos la tenemos la IA como materialización de la dominación racional. Y entonces, ¿a qué nos podríamos relacionar acá? Bueno, cuando decimos materialización de la dominación racional, podríamos hacer referencia a una suerte de intentar materializar alguna especie de pensamiento que nos conduce a todas las personas por cierta línea sin tomar en cuenta esa perspectiva crítica. Luego,
Por último, luego tenemos la posibilidad de razón que trasciende pues lo instrumental, y a pesar de esta sombría crítica que podríamos traer desde la escuela de Frankfurt, no es meramente nihilista, sino más bien que esta crítica a la razón instrumental es en sí misma pues un acto de razón crítica. Entonces la IA podría, en teoría, ser utilizada no solo para dominación, como algunos grupos de poder así se quiere, ¿verdad? Sino más bien inclusive podría ser utilizada esta razón crítica, ¿verdad? Para la emancipación. Entonces, no es ver la inteligencia artificial desde una perspectiva meramente negativa o de dominación, sino que más bien si intentamos darle la vuelta gracias a este uso de la razón crítica, entonces podría ser una tecnología que de la mano potencia alguna serie de habilidades, virtudes e intereses, por supuesto que del ser humano. Luego, el otro módulo sería hablar un poquito de privacidad, de derechos y amenazas, tomando en cuenta lo que hemos estado hablando de, de la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Entonces, desde esta lógica que estamos conversando, la vulnerabilidad de la privacidad podría ser entendida más bien como una consecuencia inherente del funcionamiento de toda esta lógica instrumental. Entonces, la privacidad en su núcleo es una manifestación del respeto por la dignidad humana y la autonomía individual. A mí me gusta interpretarla así, de esta forma, así es como la he estado trabajando. Entonces, me parece importante repetirla, que en el núcleo de la privacidad hay una manifestación del respeto por la dignidad humana y por la autonomía individual. Ya Kant, hace bastantes años, nos subrayaba que las personas deben ser tratadas como fines en sí mismas, ¿verdad? Y no meramente vistas como medios. Entonces, esta visión, si la aplicamos a la privacidad, implica que la misma no es, digamos que la privacidad, ¿verdad? No es un simple derecho accesorio, sino que más bien podríamos, y es necesario entenderla como una pieza clave al tratar a las personas con respeto y con ello intentar permitirles tomar decisiones sobre sus aspectos más íntimos, pues al fin de cuentas estamos hablando de privacidad. Sin embargo, la inteligencia artificial, a como la estamos tratando, ¿verdad? En este momento, en la mayoría de aspectos, entonces la inteligencia artificial relacionada con la gestión de muchos datos personales o datos sensibles, ¿verdad? Plantea riesgos significativos que podrían amenazar desde muchas perspectivas la privacidad. Y es en virtud de la necesidad de tratar adecuadamente la gestión de datos personales en inteligencia artificial o de los datos que los usuarios le den a todos estos instrumentos, máquinas, equipos que utilicen inteligencia artificial, que surge la necesidad de pensar éticamente sobre la gran multiplicidad de riesgos que puede acarrear, lo cual, desde mi perspectiva, no es solo una cuestión meramente de regulación o de protección técnica, sino que más bien de fondo hay un compromiso con principios fundamentales de lo que significa ontológicamente ser humano. Entonces, pensar éticamente la inteligencia artificial no es solamente una cuestión de regulación o una protección técnica ya, sin más, sino que de fondo hay toda una ontología del ser humano que hay que luchar por que sea salvaguardada. Y tomando en cuenta esto, existe una necesidad de equilibrar todo este avance de la inteligencia artificial con la preservación de algunos valores humanos que son fundamentales para la dignidad humana, una serie de valores que protejan la dignidad humana. Entonces, en un contexto donde los datos personales pueden ser analizados, pueden ser explotados y compartidos de muchísimas maneras que afectan profundamente la vivencia cotidiana, el quehacer de las personas, la reflexión ética se convierte no solamente como en una necesidad o en una herramienta, sino que más bien desde mi perspectiva es imperativo. ¿Por qué? Porque no se trata meramente de ejercer una perspectiva correctiva, sino más bien preventiva. Por ejemplo, acá en Costa Rica
tenemos la mala costumbre de muchos problemas tratarlos solamente desde la parte correctiva, digamos, ya el problema lo tenemos encima y ahora sí hay que corregir. Pero, ¿qué tal si hubiésemos tratado algunos temas desde la perspectiva preventiva? Entonces, actualmente en un país como el nuestro, pues al fin de cuentas sí hay que enfrentar la realidad del planeta, pero nuestra realidad más inmediata es acá, en Costa Rica. Entonces, a lo largo de mi tesis me he preguntado qué es lo que está sucediendo acá en Costa Rica y sí me he dado cuenta que más bien tenemos esta perspectiva más correctiva. O sea, lo preventivo no lo supimos tratar, no lo quisimos tratar desde hace muchísimos años. Entonces, ahora hay que ver qué leyes, qué marcos regulatorios, cuál ética, cuáles perspectivas éticas intentamos para tratar la inteligencia artificial y todos los problemas, todos los riesgos que esta conlleva, pero es que el problema ya lo tenemos encima, ¿no? Entonces, hay que intentar hacer un doble esfuerzo que quizás si en el pasado lo hubiésemos hecho nos estaríamos, no sé si ahorrando problemas, pero al menos ya tendríamos una base un poquito, una base que nos permitiría llevar las cosas un poquito con mayor claridad, quizás. Luego, acá como ustedes lo pueden ver en la presentación, les coloqué una pregunta que dice, ¿dónde quedan los límites de la información? Bueno, primero, ¿qué tipo de información me refiero? Me refiero a datos que usted cuando enciende su teléfono entrega a alguna corporación, entrega a diferentes aplicaciones, datos biométricos, datos de diferente índole. Entonces, ¿cuáles son los límites de esa información? Por ejemplo, una aplicación, sí, bueno, una aplicación o una página o muchísimos espacios donde se aplica la inteligencia artificial o es potenciada por inteligencia artificial, toma estos datos, pero ¿qué los hace? ¿Con quiénes los comparten? La realidad es que en muchísimos casos los datos se comparten con terceros, se venden y hay una línea muy delgada en donde ya el usuario pierde sus datos. Entonces, esa es un poquito la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde quedan los límites de la información y quiénes o cómo se van a regular esos límites? Que parece ser en otros países se han estado haciendo esfuerzos bastante amplios. Acá aún nos falta bastante por hacer, pero bueno, ¿quién va a responder de sus límites? Entonces, por eso es que yo traigo a colación la privacidad. Luego también el tema de la seguridad de datos, que la idea igual es crear marcos regulatorios, tener los conceptos de privacidad, los conceptos de dignidad bastante claros desde perspectivas éticas que intenten buscar el bien para el usuario final, que intente proteger la información de usos indebidos. Luego otro punto, igual como lo pueden ver, es el rastreo y el perfilado. Bueno, hay varios autores y varias autoras que trabajan lo que llaman economía de la vigilancia, capitalismo de la vigilancia. Entonces, en el marco de estas perspectivas, ¿verdad? De cómo es que diferentes instituciones, diferentes empresas, corporaciones y demás usan los datos y es a través de una serie de procesos algorítmicos que se logra rastrear y se logra crear perfiles de las personas y ahí es cuando la línea entre seguridad y entre privacidad se vuelve bastante delgada e inclusive yo me atrevería a decir que confusa y peligrosa para el usuario. Luego también está el tema de la huella digital. Si bien la huella digital se creó se creó un tiempo antes de que tantos espacios fueran potenciados por la inteligencia artificial. Eso no significa que la inteligencia artificial pues potencie en gran parte la incapacidad del usuario para no poder eliminar su huella digital. Entonces, eso también es importante. Y nuevamente aquí viene la pregunta, ¿quiénes van a poner los límites? ¿Cómo se van a poner los límites? ¿Y bajo cuáles fundamentaciones? Luego, también está el tema del consentimiento informado
igual, volvemos a lo mismo, hay aplicaciones, hay espacios potenciados por inteligencia artificial en donde al usuario se le dice, ok, este es el consentimiento informado y en muchísimas ocasiones, igualmente me atrevería yo a decir que en la mayoría el usuario no tiene posibilidades, bueno, tiene muchas posibilidades de negarse a cómo sus datos son tratados. Entonces, podría ser que haya como una suerte también de que la información que se les brinda, bueno, la información que en el consentimiento informado se le brinda al usuario, pero pues el usuario no tiene gran espacio para salir de ahí y no toca más que aceptarlo. Entonces, ¿quiénes están poniendo los límites para proteger a ciertos usuarios o más bien a favor de quienes se está? Luego, por último, acá les traigo una serie de consideraciones éticas relacionadas con la justicia y la equidad, con la autonomía del control, con la responsabilidad y con la transparencia y explicabilidad. Entonces, ¿a qué me refiero con estas consideraciones éticas? Me refiero a la importancia de pensar en cómo estamos tratando estos conceptos, los conceptos de justicia, los conceptos de equidad, de autonomía, de control, los que ustedes pueden ver en la pantalla, frente a cómo se está tratando la inteligencia artificial en este momento. Entonces, bueno, en cuanto a la justicia y a la equidad, considero que en este ámbito que estamos conversando, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, nos encontramos en en la obligación de examinar no solo, por ejemplo, si los algoritmos tratan a todos de la misma manera, sino también si consideran todas las desigualdades históricas y las desigualdades estructurales que moldean los datos de entrenamiento de las inteligencias artificiales. No sé si han visto casos en donde, por ejemplo, una inteligencia artificial específica es entrenada con ciertos datos y esa inteligencia artificial lo que arroja son resultados que están muy de la mano con racismo, xenofobia, discriminación, entre otras. Entonces, eso es importante, por supuesto, que tratar. Entonces, si un sistema de inteligencia artificial perpetúa estos sesgos, por ejemplo, al negar préstamos en base a patrones históricos de discriminación racial, por poner un ejemplo, ¿verdad? No es solo injusto en el presente, sino también que está actuando como un vehículo que cristaliza y perpetúa algunas injusticias pasadas. Entonces, estamos pasando algunos problemas históricos a la IA para que los reproduzca, ¿no? Entonces, esta equidad no exige un paso más allá de la o sea, digamos, la equidad nos exige, más bien, ¿verdad?, un paso más allá de una suerte de neutralidad algorítmica. Esto de neutralidad algorítmica en parte puede ser un poquito, pues, mitológica también, dependiendo de cómo lo veamos, entonces es importante. Luego, en cuanto al tema de la autonomía y control, ¿verdad? Igual que la reflexión filosófica sobre la autonomía de la inteligencia artificial, se conecta muy directamente con la noción kantiana del ser humano como fin en sí mismo y no ser utilizado solamente como un medio. Entonces, la autonomía en este sentido no es simplemente, pues, la libertad de elegir sin más, sino que más bien viene a ser una capacidad de autodeterminación del individuo en donde sea capaz de ser autor de sus propias acciones y decisiones y, por supuesto, todo lo que esa reflexión podría implicar cuando se aplica a los dilemas y riesgos que acarrea la inteligencia artificial. Luego, para ir finalizando, tenemos el tema de responsabilidad, transparencia y explicabilidad. Entonces, la responsabilidad, a mi criterio, está muy ligada a la agencia, a la capacidad de un agente moral de ser consciente de sus acciones y de las consecuencias que estas acarrean. Entonces, en este mundo de la inteligencia artificial, esta agencia se vuelve bastante borrosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un sistema autónomo toma una decisión que resulta ser fatal, entonces, ¿quién es el agente moralmente responsable de eso? Las personas que lo programaron, las personas que lo fabricaron, el usuario, ¿quién viene a responder por esta decisión fatal? Y en cuanto a la transparencia, en este contexto tampoco
considero que se debe interpretar meramente como un requisito técnico, sino más bien desde un imperativo, pues, ético. En muchas ocasiones, cuando hablamos de estos temas, suele pensarse desde perspectivas muy técnicas, como muy de receta, pero de fondo se esconde toda una reflexión ética, ontológica y demás que es importante, pues, realizar. Ya luego, por último, para finalizar, porque me faltan solamente 2 minutos, acá les traigo como alguna serie igual de ideas que he logrado ahí, que he logrado ir recolectando poco a poco para intentar buscar una inteligencia artificial que quizás sea un poco más responsable que la que tenemos hoy día. Entonces, el primer punto es intentar crear una educación ética que permita fomentar la formación en ética en el desarrollo de la inteligencia artificial. No solo, por ejemplo, crear programadores, crear personas ingenieras y demás que desarrollen inteligencia artificial desde una perspectiva, por supuesto, transdisciplinar, esa es a la que me refiero, sino intentar darles una educación ética en ese sentido. Luego también, por supuesto, la importancia de regulaciones globales, desarrollar estos marcos regulatorios internacionales y, por supuesto, nacionales para una gobernanza ética de la IA, una inteligencia artificial que sea explicable, que se intente en la medida de lo posible explicar todo lo que se pueda de esta caja negra que en muchas ocasiones la inteligencia artificial es interpretada. Y por último, que me parece que es de los temas más importantes, es lo que estamos haciendo hoy, que es un diálogo social, un diálogo transdisciplinar, si se puede, que es como lo más utópico, ¿verdad? Esta parte transdisciplinar. Entonces, sí, un diálogo en el que creemos estos espacios para compartir, para comentarnos, para dialogar, para criticar, para nutrirnos entre todos y todas, y que así se logren crear debates que potencien pues esta IA un poquito más responsable, mejor de la que tenemos hoy día. Y eso sería de mi parte. Bueno, Diego, muchas gracias por este recorrido que nos deja muchas reflexiones, muchas inquietudes también, por lo menos de mi parte. Bueno, quiero saber si hay consultas por ahí, las pueden levantar la mano o escribirlas en el chat. Por ahí hay una de Débora, que voy a hacerla de una vez. Es que se está un poquito, vamos a ver. Débora Rojas nos dice, el hecho de que no haya normativa con el uso de datos, incluso biométricos, que son únicos en cada individuo, también es ejemplo de instrumentalización que menciona el expositor. Y más adelante nos pregunta, por ejemplo, las situaciones de suicidio en que la IA ha estado involucrada, ¿a quién se responsabiliza de que no se le disuadió o incluso promovió que no se lo contara a nadie? Voy a leer nuevamente el ejemplo. Es que estaba pensando en lo primero que ella nos comentó, entonces perdí el hilo del ejemplo. Nada más regálame un momentito para volver a leerlo, para hacer referencia. Ah, sí, listo, ya, ahora sí. Bueno, primero que todo agradecer a Débora por compartir sus ideas, por intentar crear este diálogo que al final intenté comentarles. Y sí, me parece bastante pertinente lo que nos comenta, que el hecho de que no exista también podría ser parte de esta razón instrumental. Sí, totalmente coincido con ella. Es bastante interesante ese punto, ese enfoque, y creo que si nos ponemos minuciosamente a ver una serie de actitudes de parte de muchísimos espacios, ¿verdad? Desde la parte económica, política, del derecho y demás, nos damos cuenta que quizás no solamente estas, sino muchísimas otras pueden salir por ahí muy relacionadas con esta razón instrumental. Y con el ejemplo que coloca fue igual un poquito de ese espacio, ¿verdad? Donde hablábamos de responsabilidad, de transparencia. Al fin de cuentas,
sobre cuál agente moral va a caer la responsabilidad. Creo que es una reflexión bastante compleja. No creo que todos los países la vayan a tratar igual. Es muy poco probable. Pero sí es, por supuesto, importante intentar dar una respuesta. Entonces, sí, agradecer a Débora por el espacio. Ok, Diego, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Yo quería hacerte algunas, bueno, tenía algunas ya preparadas, pero oyendo tu exposición, pues me surgen algunas otras también del día a día que hemos vivido como gestores de tecnologías. Eh, Hay una serie de herramientas que se han venido generando, bueno, que nos han venido ofreciendo, por ejemplo, para regular el comportamiento de los estudiantes en pruebas escritas, cuando éstas se realizan de forma virtual. Entonces, hay herramientas que toman tu cámara, tu micrófono, analizan tu entorno, bueno, la cámara de tu computadora, el micrófono de tu computadora, analizan el entorno del estudiante y te venden la idea de que puedes realizar una prueba, examen, quiz, o como se denomine, eh, y la inteligencia artificial puede interpretar cuando ese estudiante puede estar haciendo trampa o copiando o entrando en internet o viendo su cuaderno. Y cuando nos hablabas del uso y de la privacidad de datos y del derecho humano, nosotros, por ejemplo, desde la Vicerrectoría de Docencia, esto nos ha parecido muy riesgoso y muy de mucho cuidado. Sabemos que hay otras universidades ya en Costa Rica que han empezado a adquirir este tipo de herramientas. ¿Qué opinas vos al respecto del manejo de la persona, de sus derechos humanos en este tipo con el uso de este tipo de herramientas? No es una pregunta nada sencilla de responder definitivamente. Creo que desde una perspectiva técnica e inclusive desde una rigurosidad un poquito más tradicional académica, ¿verdad? Podría avalarse y decir, ok, sí, no está permitido copiar el plagio y demás. Pero creo que desde una perspectiva más profunda, si la vemos desde la dignidad humana, ahí hay varias preguntas importantes que hacer y cómo responderlas. No creo que con solamente una reunión entre un grupo pues, de personas a nivel académico se pueda resolver. Creo que eso lleva bastantes inquietudes. Desde otra perspectiva, me parece bastante interesante intentar ver cómo es que se ofrecen estas herramientas de inteligencia artificial para con el control, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si desde hace tiempo atrás hubiésemos venido reflexionando un poquito sobre esta educación de la inteligencia artificial y pues ya nuestros estudiantes estarían quizás con una noción un poco más amplia y no tienen que caer en esta necesidad de copiar, de tener que hacer pues el uso totalmente de la inteligencia artificial para poder pasar sus cursos y demás. Entonces, estar a favor o en contra, en este momento, muy sinceramente, no le podría responder. Yo me tiraría un poquito más por el lado de que no, quizás como por alguna formación, algunos pensamientos míos, ¿verdad? Pero ya a la hora de, si tuviese que tomar alguna decisión, ya como a nivel estructural, ya sí es un poco más distinta, pero sí sería más que todo como una invitación a tomar en cuenta no solo una perspectiva técnica, una perspectiva instrumental, sino una perspectiva más crítica que intente reflexionar sobre temas de orden más profundos desde una perspectiva de dignidad humana, quizás. Eso sería. Claro, estamos totalmente en la misma sintonía. Damián nos hace una pregunta por acá por el chat. ¿Qué factores podrían explicar la postura pasiva del Estado frente a la urgente necesidad de establecer una regulación efectiva sobre la inteligencia artificial, considerando los riesgos y oportunidades
que esta tecnología plantea para la sociedad, la economía y la ética? Bueno, nuevamente me parece una pregunta bastante interesante. Es una pregunta que llevo aproximadamente unos 3 años y medio, 4 haciéndomela. Y han pasado estos 3 años, 4 años y veo como que apenas es que vamos, muy despacito, muy, pero muy lento. Hasta hace poquito, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta que ya ahí se intentó dar como una suerte de ley, una suerte de aprobación. Es un esfuerzo que vale la pena verlo, sí, es un esfuerzo importante. No significa que sea suficiente, la verdad no creo que sea suficiente, definitivamente nos falta muchísimo. Pero esta pregunta de Damián, ¿verdad? De qué factores podrían explicar la postura pasiva del Estado. Quizás de lo que he investigado, igual en estos últimos años, me he dado cuenta que en el país apenas no existen como grupos de reunión o no existen demasiadas personas especializadas en quizás. Entonces, creo que la formación, eso nos puede afectar un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, que esta universidad le pide ayuda a la otra, que algunas personas que trabajan en el gobierno, en algunas partes específicas, que le piden apoyo a la universidad, que le piden apoyo a otras instancias. Quizás puede ser que eso sea un poco complicado, el tema de la formación. Luego, también creería yo que el tema de la vinculación entre, digamos que, universidad y algunas instituciones del Estado o algunos espacios de gobiernos específicos. También esa vinculación interinstitucional universitaria, por ahí puede ser que también sí estamos haciendo esfuerzos y sí hemos hecho esfuerzos que también valen la pena, pero quizás en esto de la inteligencia artificial aún nos falta bastante, ¿verdad? Aún nos falta bastante, es algo que tenemos que darle muchísima mente, entonces eso por ese lado. Ya que otros factores podrían explicar, bueno, pues no lo sé, ya ahí sí se saldría bastante, pues de mis manos, ya sí sería especular. Entonces, eso es lo que podría comentar por el momento. Ok, súper. Tal vez, digamos, centrándonos un poco más en la parte de educación superior, ¿cómo crees que podemos fomentar la adopción de herramientas de inteligencia artificial en educación superior sin sacrificar los principios éticos? Sí, me parece muy interesante la pregunta. A mí me parecería que antes de preguntarnos cómo compartir las herramientas o preguntarnos, bueno, no, sí, digamos, antes de preguntarnos cómo compartir las herramientas, a mi criterio es primero cuál formación le vamos a dar a los seres humanos que van a recibir esas herramientas. Y desde ahí viene esa educación ética que les decía previamente. Ya luego de esa educación previa, de esa introducción, de esa reflexión, de esas críticas que se hacen, y ahora sí, cómo vamos a tratar esas herramientas que se nos estén dando desde la perspectiva de la educación superior, ¿verdad? Y entonces ya esto que le estoy comentando se relaciona con el punto de los principios éticos que me mencionas. Si hay una suerte de principios éticos claros, amplios, críticos, estos principios éticos nos podrían ayudar a tratar las herramientas de una mejor forma. Ujú. Ok, ¿cuál crees vos que es hasta qué punto está la responsabilidad del profesorado para que el estudiantado comprenda cómo funcionan las herramientas de IA? ¿O quién crees que es el responsable de esa educación hacia el estudiantado? Sí, a mí me parece que responsabilidad tenemos todos y todas, pero por supuesto que por las afinidades, por los campos de estudio, por los intereses
de cada persona dentro de toda la estructura de educación secundaria. Por supuesto que hay algunas instancias, quizás de la universidad, que pueden tener un poquito más de responsabilidad. En lugar de estar intentando, pues, tirarnos como la pelota, ¿verdad? De quién tiene la culpa o quién tiene como más responsabilidad. Además, a mí me parece que es importante entender que en lugar de ver la universidad como diferentes partes, ¿verdad? Que existe como esta facultad o esta otra facultad o esta otra facultad, a mí la universidad me gusta más verla como un entretejido, ¿verdad? De diferentes unidades donde la mayoría de personas, bueno, sí, de todos y todas, intentamos pues construir conocimiento. Entonces, a mi criterio, la idea sería yo desde mi posición, ¿qué puedo aportar? Yo desde mi posición como estudiante, ¿qué puedo aportar? Desde mi posición como profesor de danza, como profesora de informática, como director de tal escuela, como decano de tal facultad o demás. Entonces, intentar ver de qué perspectiva se logra trabajar. Luego, también me parece importante ver desde una perspectiva inter y transdisciplinar también, ver cómo nos relacionamos entre unidades académicas, entre escuelas, entre facultades, para poder intentar sobrellevar estos dilemas. Entonces, por ejemplo, bueno, yo soy de la Escuela de Filosofía y en la Escuela de Filosofía no podemos resolver todos los problemas, jamás ni nunca. De la misma forma que la Escuela de Informática no puede resolver todos sus problemas, ni la de Sociología, ni la de Enseñanza, ni demás. Entonces, la idea es intentar ver cómo creamos vínculos entre escuelas para poder dar alguna suerte de respuesta. Por ejemplo, pienso en que una muy fuerte podría ser la Escuela de Filosofía con la Escuela de Informática. Entonces, que tienen, por ejemplo, en informática, que tienen todo el bagaje teórico bastante sustancioso de cómo funcionan los algoritmos y demás. Y que en filosofía aportemos la parte de ética, entonces, bueno, ¿qué híbrido puede salir de ahí para intentar crear esto, verdad? Entonces, sí, digamos que el profesorado tiene bastante responsabilidad. En muchas ocasiones, el profesorado no tiene las herramientas suficientes para poder dar una perspectiva quizás ética o una perspectiva más de la parte de informática, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos pensar que hay una herramienta importante de inteligencia artificial para la carrera de ingeniería, digamos, de tal ingeniería, ¿verdad? Pero tal vez ese profesorado no tiene el conocimiento ético ni informático, pero no hay ningún problema. O sea, si el profesorado no tiene el conocimiento, pues que exista la posibilidad o el apoyo de la Escuela de Filosofía, de la Escuela de Informática, para intentar apoyarnos entre unidades. Y pues por supuesto ya ahí el profesor se irá formando sabiendo que tiene su carencia, pero por el momento si no las tiene y ya la herramienta está encima, entonces intentar apoyarnos entre todos y todas. Bueno, ya para ir terminando, mencionaste una palabra clave. Bueno, creo que aquí entró una pregunta. Ah, ok, dijo Oscar. Mencionaste una palabra clave, secundaria, dijiste por ahí. ¿A qué edad aproximadamente, en qué rangos de edades crees vos que deberíamos comenzar a exponer y a sensibilizar a los seres humanos sobre el uso de la inteligencia artificial? Existen las posiciones de que más bien cada vez más restrictivas, digamos, de que niños y jóvenes eviten el uso de pantallas, celulares. Hay por ahí ya un proyecto de ley para evitar el uso de celulares en las escuelas y colegios, lo cual probablemente también nos restrinja del uso de herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad? A mí eso me ocasiona mis dudas en el sentido de, ¿los estamos realmente preparando para la vida cuando se egresan de un sistema educativo secundario a los 17 años y van a entrar a un sistema educativo universitario donde en definitiva tienen que usar las herramientas? ¿Qué crees por ahí de ese tema? Sí, bueno, cuando dije educación secundaria me refería a educación superior, ahí las disculpas del caso, eso sí, pero bueno, ahora que me planteas la pregunta, ya, sí, pero desde que empecé a estudiar filosofía, muy sinceramente sí creo en lo que es una
filosofía para niños, para niñas, ¿verdad? Que sí es importante hacer una serie de reflexiones sobre diferentes temas importantes desde que las personas están muy pequeñas. Ahora sí, con el tema de la inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial no está solamente en las pantallas, ¿verdad? La inteligencia artificial puede verse en muchísimos espacios también y creo que es importante intentar tratarlo. Creería yo que a partir de quizás a sus 12, 13 años ya podrías ver, y no sé si más bien ya será tan tarde, pero sí creería yo que como a sus 11, 12 años ya sería importante intentar ver una serie de reflexiones en torno a la inteligencia artificial, al menos por el momento. Ya de acá a unos años, pues la inteligencia artificial estará en muchísimos más espacios, tal vez para los seres humanos que de aquí a unos 15 años, de aquí a unos 20 años tengan solamente 10 años, ¿verdad? Tal vez sea como más sencillo de tratar ese tema, entonces puede ser que lo lleven o lo sobrelleven un poquito con más naturaleza. Pero más o menos por ahí andaría, ahí diría yo que como unos 11, 12 años, quizás podría ser importante ya. Bueno, Oscar, por acá nos hace una pregunta. ¿Qué cree usted que la UNA necesite regular o orientar en la adopción de tecnologías emergentes como la IA, sin que se violenten los principios y valores establecidos en el estatuto orgánico? Tal vez yo ahí lo complementaría. O sea, ¿qué elementos no deberían faltar en una política universitaria en temas éticos de la IA? Y bueno, Ujú. Laura ahí le da seguimiento diciendo por qué la UNA no ha regulado el uso de la IA. Regular ya es una palabra bastante restrictiva, ¿verdad? Es más, las políticas son más orientativas en general, exacto. ¿Qué nos puedes contar por ahí, Diego? Ok, estaba, bueno, estaba pensando un poquito en relación con la pregunta que nos acaba de hacer Oscar, ¿verdad? Que creo que la universidad necesita regular u orientar en la adopción de tecnologías emergentes. Quizás por mi formación, de lo más importante es, en primera instancia, tener claridad sobre, disculpen, es que ahí pasó una moto. Ahora sí, les comentaba que quizás desde mi formación, y es un fallo que he visto en diferentes regulaciones, en diferentes documentos, es que no hay claridad de los conceptos. Entonces, lo primero sería tener claridad sobre los conceptos. Pero es que una claridad sobre los conceptos no es solamente ingresar a la Real Academia Española y pues ya, y ver qué significa ese concepto y ya, y así se quedó, ¿no? Sino que de fondo tiene una serie de reflexiones importantes que hacer. Ahora sí, ¿qué se necesita regular u orientar? Como les comenté anteriormente, pienso en que regular, orientar ya por sí mismas son palabras bastante complicadas, son palabras muy difíciles de tratar, pero la regulación tiene que ir a mi criterio de la mano con un proyecto, con un plan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vamos a regular el uso de inteligencia artificial y vamos a utilizar herramientas para que los estudiantes no envíen trabajos finales de plagio, bueno, con plagio, porque fue utilizados con inteligencia artificial, ok, sí, lo regulamos y ya, está regulado y varias personas van a ser castigadas por utilizar la inteligencia artificial. Pero creo que de fondo, la pregunta más importante en relación con este tema es por qué las personas están actuando así. O sea, ¿cuál es el fallo que estamos teniendo para que las personas actúen así? Y si eso es así, ¿verdad? ¿Cuál formación le estamos dando al estudiantado sobre inteligencia artificial y sobre todo sobre ética para que estén actuando de esta forma? Y bueno, esta parte de que se violenten principios y valores establecidos en el estatuto orgánico, igual que nos comenta Oscar, bueno, esa sección está bastante complicada. Habrá que ver cómo esta implementación de la inteligencia artificial, pues
la rigurosidad, la vinculación y por supuesto pues la innovación, si algo debe renovarse, si algo hay que cambiar, si algo no hay que cambiar. Entonces esa parte es importante. Pero sí creería yo que para poder hacer eso sí se necesita nuevamente un trabajo transdisciplinar desde diferentes unidades académicas. Bueno, Diego, no, creo que no hay más preguntas por acá. Quisiera darte las gracias en nombre de la CAIA, la Comunidad de Aprendizaje en Inteligencia Artificial y la Vicerrectoría de Docencia por este espacio que nos has compartido. En realidad muy enriquecedor todos tus aportes y bueno, darte las gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en este espacio. Nos vemos en un mes. Todavía no tenemos fecha exacta del próximo café virtual, pero les estaremos informando en específico y y les estaremos diciendo la temática de quién tendremos de invitado. Probablemente es por estas fechas, ¿verdad, Oscar? Es correcto. Se me dan un momentito, yo les digo. Sí, pero está por estas fechas, pero sí vamos a confirmarles prontamente. Sí, les confirmamos. La idea es 21 que de los 21 de 21 de octubre. octubre. Ah, ok, perfecto. Entonces el 21 de octubre tendríamos nuestro próximo café virtual y ahí les estaremos haciendo llegar la invitación. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Diego y que tengan una feliz tarde y un rico café. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, que tengan un buen día. Un gusto.